grabar, no, pues seguro. A ver si se graba bien. Lo voy a poner aquí para que se oiga. Está bien. Oye, a ver, vamos a empezar. Tengo lista de preguntas, no lista. Traes apuntes. Pero a ver, nombre de tus abuelos, ¿no? ¿Cómo se llaman tus abuelos? Mis abuelos, ver, por línea paterna, se llamaba Leonardo. Leonardo se llamaba el papá de papá. Ok. Y mi abuela paterna se llamaba Isabel. Por eso me pusieron a mí Isabel, porque sabes que ella murió cuando yo tenía 40 días de nacido. Entonces me decía mamá que chiquita, bebecita, iba y me le ponían en la cama, en el regazo, porque me quería cargar. Y pues el abuelo murió cuando mi papá tenía 4 años. O sea, el papá de tu papá murió cuando él tenía 4 años. Entonces mi papá creció huérfano. Fíjate, si papá tenía 4 años y tenía 2 hermanas más chicas, imagínate la edad que se quedaron las otras hijas. De 2 y recién nacidas, yo creo que se quedaron. ¿Y la mamá vivió, o sea, pues un buen tiempo? Pues hasta que cuando yo nací. No te acuerdas, ¿no? No, pues no me acuerdo. Pero vivía o sea, papá tenía un terreno grande ahí en la colonia Terminal. Y en una parte le hizo la casa a mamá. Y en el otro terreno vivían las otras, la abuela y la tía. Y pues falleció una de las 2 hermanas. Pues ahorita ya fallecieron las. Sí, pero vaya, de esas hermanas, tenía 2 hermanas menores entonces. Sí, entonces la abuela tenía un terreno acá por la misma calle de mamá, por Mártires de Chicago, como a las 3 cuadras. La abuela le dejó ese terreno a papá y le dijo, la mitad es para ti y la mitad es para Minga. ¿Y Minga quién era? La hermana de papá. Consanguínea, o sea, si era. Sí. Sí me acuerdo que vivían allá. Sí, bueno. Juan era el esposo y Minga era la esposa. Entonces. Siempre fue muy cariñoso con nosotros. Pues mira, como no tuvo hijos, a mí me decía chachita. Y para ella el gusto era que me fuera a pasar una mañana con ella, ahí a su casa. Y muy chaparrita. Sí. Bueno, cuando la abuela murió, le dijo a papá, la mitad del terreno es para ti y la mitad se la das a Minga. A la otra hermana no le des nada. Porque la abuela era muy severa. Y esta tía, la otra hermana que se llamaba Nico, yo creo que era Nicolasa, tuvo un hijo era la mamá de Chuy Galaviz. ¿Te acuerdas de Chuy Galaviz? ¿Si lo alcanzaste a conocer? Me acuerdo muy. Es el único primo que tuvimos por parte de mi papá. Fíjate, el único primo. Sí. Entonces, era hijo de ella. Pero no la quería. Bueno, es que ahí, papá le dijo que no le dejara nada a ella, porque ella tuvo ese hijo sin estar casada. Entonces, pues, la abuela, pues imagínate, en aquellos tiempos. Pero papá era muy buenos sentimientos. Entonces le dejó, el que era de él se lo cedió a la hermana. Y o sea, las 2 hermanas quedaron juntas. Ella se volvió a casar, esa tía, y adoptó un muchacho que salió con retraso mental. Y otro primo, pues es el único primo que tuvieron ellos, papá estaba soltero. Y las tías, la otra tía estaba todavía soltera, y la abuela iban a visitar a la hija que tenía el bebé, y que lo vieron que lo tenía en muy malas condiciones de atención. Se lo quitaron y lo criaron entre las 2, entre la abuela y la tía. Pero luego se muere la abuela, y pues Minga se casó, y pues Minga era la que lo criaba. Yo no sé en qué momento se vino a vivir con papá. Cuando él se casó, salió de casa de papá para casarse. Allá a una cuadra vivía la novia, ahí mismo de donde vivía mamá, y ahí se casó. Y él nos quería mucho. Murió muy joven de diabetes. Entonces para él su mamá era Minga. Y iba a visitar a Minga, y Minga le decía, ándale, ve a ver a Nico. Pero no le salía a él ir a ver a su mamá,
No, y a pesar de que estaban al otro lado, a nosotros nos decía, vayan a saludar a su tía. Y tampoco no teníamos confianza con ella, se creó muy aislada. Con Nico. Entonces, a pesar de que era tía, no la veíamos como tía. Y pues, me imagino que ella tampoco hizo por acercarse a ustedes, tampoco. No, pues yo creo que... Y lo que sí que como el terreno es que se les dejó a las tías, como que tenía salida hasta la otra calle, hicieron muchas casitas de renta las dos, y de eso se mantenía. ¿Seguirán esas casas ahí? Sí, todavía están. Sí. De hecho, la de Minga, que era la mitad, se la heredó a una hija de Chuy, del primo. A la primer sobrina, ella la veía como su nieta, pero era la primer sobrina, se llama Silvia. Esta muchacha también se casó muy chica y tuvo problemas al principio con el esposo, lo dejó y se fue a vivir ahí con Minga. Entonces Minga se encariñó mucho con ella. ¿Minga cuándo falleció? Ya tiene mucho. Pues estuvo en la casa de reposo. Estuvieron los dos en la casa de reposo, ella y el esposo, porque eran muy, ¿cómo decirte? Muy desconfiados, porque yo iba y la visitaba y la veía que ya batallaba mucho para caminar. Él toda la vida trabajó por su cuenta. Primero, traía cabritos para vender, les entregaba los negocios de cabritos, se iba a los ranchos y los compraba y venía y entregaba. A veces lo acompañaba a papá. Si le tocaba a papá que estaba de vacaciones, se iba con él. Y después compró un pues como fortingo, no sé cómo le llamaban. Era taxista. Toda su vida trabajó de taxista. Al último, compraban muebles en las mueblerías directamente y le vendían a la gente que no podía pagar de contado. Les compraban ellos los muebles y ellos se los pagaban a crédito, en abonos. Entonces, cuando se murió, esa muchacha que era sobrina, ella les compró casa a Chuy cuando se casó. Ella les hizo la boda. Fue mi madrina de pastel cuando me casé. Le compró casa ahí por Nogalar, por donde está la iglesia. Hay una iglesita que está pegada a Nogalar, por ahí vivía él. Y él trabajó en la Coca-Cola. Desde que yo me recuerdo trabajaba en la Coca-Cola. Chuy. El problema es que tenía diabetes y no se cuidaba. Él tenía ese resentimiento de... Con la mamá. Sí. Y la cosa fue que papá lo puso como su hijo en fundidora para que pudiera entrar a la escuela. Y el esposo de la tía Nico tenía el, pues no sé, coraje, no sé, era gente mala. Fue y lo denunció en fundidora que no era hijo de papá. Y lo expulsaron de la escuela. Entonces para él eso fue... Pero entonces él estaba viviendo realmente o sí estaba viviendo con la mamá. No, él nunca vivió con su mamá, jamás. Sí, de vivir con la abuela y la tía, se pasó a vivir con papá. No sé en qué momento, no, pero yo me acuerdo cuando mamá se quemó una mano, que nos hicieron en esa casa, porque papá compró el terreno y contrató al arquitecto Pablo de la Garza. ¿El de la colonia? Al de la colonia. Él le hizo esa casa a papá. Entonces, ya se llegaba a septiembre y empezaban las clases y la casa todavía no estaba terminada. Nosotros vivíamos en la colonia Terminal. Entonces, nos fuimos a quedar un mes con una tía abuela que vivía cruzando la escuela Cero. Ahí en la colonia Francisco y Madero. Era una viejita, vivía, pues nomás tuvo un hijo adoptivo ella, porque es una historia. El hijo de ella... ¿De quién más? Una tía abuela. ¿Hermana de quién? ¿De tu mamá? No, de mi abuela. Hermana de mi abuela Isabel. Era hermana. Eran 3 hermanas. Ya. Estamos hablando ahorita de... Sí, la abuela Isabel, la abuela Josefa, que vivió en McAllen hasta que falleció, y la abuela y la tía esta Petra, se llamaba Petra. Era una viejita, Rocío, yo creo que la alcanzó a conocer, muy bonita, chaparrita, muy blanca, con sus lentecitos redondos, caminaba mucho, iba a la iglesia de San Juan y llegaba con mamá a tomarse ahí el café. Bueno, con esa tía nos fuimos a vivir, nomás que ella tenía un solo hijo, el esposo trabajaba en fundidora y tenía un solo hijo.
y era compañero de pachanga de papá. Okay. Andaban en un baile. Ajá. Y sacó a bailar a la chica equivocada. Ajá. Y lo atacaron. ¿A quién no? No, al primo, al primo de papá. Y debido a eso falleció. Falleció el primo. Y para los tíos pues fue un golpe muy duro porque era su único hijo. Entonces estaban todos los dos en depresión y les dieron en adopción ese niño. Les dieron otro niño en adopción que se llamaba Jesús también. Entonces, bueno, nos fuimos, papá habló con la tía, que sí nos daba permiso de vivir ahí un mes, mientras se terminaba la casa. Entonces vivimos un mes ahí en su casa. Nomás cruzábamos Avenida Madero y llegábamos a la escuela. Y la casa esta acá, y yo me cambié, entonces por eso tengo muy bien la referencia cuando nos cambiamos a Pablo de la Garza. Tenía yo 4 años, porque fue cuando empecé en el kinder. Fui la primera generación de kinder, pues yo creo que de todo México, yo creo, porque no se acostumbraba el kinder. A los 4 años empecé kinder ahí enfrente. Oye, bueno, a ver, estábamos con los papás de tu mamá, entonces, mi papá tuvo 2 hermanas. A su papá pues casi no lo conoció, entonces. No. Y luego a su mamá, y una es una de las tías que me decías ahorita, la hermana de su abuelita, de su mamá, vaya. Sí. Sus tías, vaya. Sí. Sí, tías de papá. ¿Cuántas? Pues era la tía Josefa, ajá, muy bonita, vivía en McAllen, quería mucho a mamá. De repente venían, pero sabes que ya no nos buscaron porque nos mandaron a avisar que había muerto la tía cuando papá estaba muy malo. Ay, que no fueron. Y mamá no fue porque no podía dejar a papá. Ya. Entonces como que ellas no perdonaron eso. Se sintieron y ya no volvieron a buscar a mamá. Ya. Pero bueno, a lo mejor ahí lo que faltó fue haberse disculpado por teléfono, que no podíamos asistir, etcétera. Ella tenía pues varios hijos. Uno de ellos tenía una tienda gourmet ahí en Laredo, por ahí tenía yo todavía una tarjeta y Javier en alguna ocasión los visitó a ellos y tenía otros hijos que estuvieron en el ejército. Por ahí tenía mamá fotos de los hijos y la mayoría de los hijos de esa tía, que eran primos de papá, se fueron a vivir a San Antonio. Ellos eran Ramos, creo que por parte del esposo de la tía de allá. Mi abuelito fue Galaviz Vázquez. Vázquez. Entonces, su mamá, tú la conociste poco tiempo. Isabel Vázquez. Y su papá era Galaviz. Okay. Galaviz. Entonces, fíjate, mamá, pues son puras cosas de referencia que tenemos. Pero el papá de papá, algo vendía o trabajaba en fundidora. Y cuando una entrada de guerrilleros, no sé si fue la revolución o cuándo fue, que hubo balacera ahí en fundidora, le pegaron un tiro. Y a raíz de eso él falleció. Entonces, me acuerdo de esa historia. Sí, mi abuela pues platicaba a papá que se fue a trabajar a Estados Unidos. Y el dueño ahí no sé, sería una huerta o se trabajaban, vio que papá era muy trabajador desde chiquito y le dijo que se lo dejara, que él se comprometía a darle educación y todo, pero la abuela nomás le dijo eso el hombre y se vino acá para Monterrey. Pues para ella era su apoyo porque era su hijo mayor y pues era el que veía por ella y por las dos hijas y pues antes la figura masculina era muy importante en la casa. Tu abuela se llama Isabel por parte de... Isabel. Y el tío Leonardo, fíjate, y ahora este primo, que es el único que tenemos por parte de papá, tuvo como unos 4 o 5 hijos, pero nos quería mucho a nosotros, a tal grado que a varios de sus hijos les puso el mismo nombre que nosotros. La grande se llama Silvia, la otra se llama Mirna Isabel, la otra se llama Hugo Javier y la otra se llama Nora Nelly. Combinó los nombres de nosotros con los nombres de
de sus hijos. Y yo fui madrina de primera comunión de la mayor. Okay. Ya como se van cambiando los roles. Yeah. Oye, Ma, ¿y del lado de tu mamá, tus abuelos del lado de tu mamá? Mis abuelos, por ahí tengo las actas, pero no me acuerdo. ¿No te sabes los nombres? No. ¿No los conociste? No. A la única que conocí fue mi abuelita Nico. Okay. Ya habían fallecido. Su esposo se llamaba Guadalupe. O sea, el papá de mamá. Tu abuelo. Mi abuelo. ¿Y tu abuela? ¿Te acuerdas? ¿No la conociste entonces? Vaya. Pues, ¿A quién? Sí, pues a mamá Nico. No. Ah, Nico, ok. Ella no es lo mismo que la otra, Nico. No, la otra era hermana de papá. Pero también se llama Nico. Sí. Ah, ya. Ok, ya me confundí. Sí. Ok, ya. Sí me acuerdo de la ok. Acá mamá por Nico, parte de okay. Mamá era el abuelo Lupe y la abuela Nicolás. Okay. ¿Y no conociste a tu abuelo entonces? No, él murió cuando mamá se casó. Okay. De hecho, mamá ya estaba pedida y dada, okay. Y él se puso muy malo. Okay. Y mamá quería suspender la boda. Pero el abuelo dijo que no, okay. que él se iba más tranquilo sabiendo que ya estaba amparada, okay. Porque era la más chica. Era la más chica. No sé si sería la última soltera. Y dice que ya vestidos de novia fue a que le diera la bendición. Ahí en el hecho que estaba ya de muerte, fue que le diera la bendición de su papá. Y dice, y no pudimos ir a viaje de bodas porque estaba muy grave ya su papá. Y pues murió, yo creo, a los días. Murió, y pues la abuelita, una mujer muy fuerte, mi abuelita Nico, pues crió tanta familia y Pues que eran 7, 6, no, 10, son 10, un montón de hombres y muy tremendos y mujeres también muy tremendas. ¿Sí? Mamá era la... ¿Dónde vivían? Ellos vivían en Héroes del 47, donde vivió mi tío Ramón siempre. Ok, ya. Ahí. Ya. Por eso se conocieron, porque topaba una calle con Héroes y ahí era donde vivía papá, a la media cuadra. Oye, los papás de mi abuelo, ¿de dónde eran, ma? ¿De dónde eran tus abuelos? Pues mira, yo tengo idea que eran de San Luis Potosí, okay. y los de papá también. Okay. Cuando Javier, mi hermano que trabajaba en el PAN, conoció a un señor que se apellidaba Galaviz. Okay. Y se supone que era el papá del que fue alcalde de San Nicolás, okay. De Núñez Galaviz. Ya. Empezaron a escarbarle ahí y resultó que eran de Venado, San Luis Potosí. Y nosotros teníamos en la mente que papá era también de Venado. ¿Venado? Así se llama. Venado, San Luis Potosí. Sí. Pero fíjate que revisando yo el acta de nacimiento de papá, yo creo que papá no tenía ni los documentos de dónde nació. Se volvió a registrar aquí en Monterrey. Y mi tía Petra, la que te digo, la de los lentecitos, flaquita, ella fue la testigo. Okay. Yo creo que sacó el acta cuando se quería casar con mamá. Okay. Y pues ella dice que vio un niño que nació en una calle de aquí de Monterrey, pero pues la verdad es que la tradición nos decía que él venía de San Luis. Venía de San Luis. Tu mamá también. Todos nacieron allá. En San Luis. Hola, Nico también. Todos los hijos nacieron allá. Creo que todos nacieron allá. Entonces, pues mi tío Ramón fue el último. Yo creo que se vino de brazos, chiquito. Pero pues era mucha familia. Por eso yo relaciono, saqué cuentas de los años que tiene mi niño Dios. Porque mi abuelita Nico, cuando se vino a vivir a Monterrey, estaba allá en el tren para subirse. Y su madrina de bautizo la alcanzó con la canastita con el niño Dios a regalársela. Entonces para ella era un tesoro ese niño. Y pues para mí también. ¿Y te lo regaló? Mamá Nico. Pues no ya para morirse, sino le faltaba un tiempito todavía y me dijo, a ti éramos 70 primos. Y ponle así a grosso modo, mitad hombres, mitad mujeres. Y me habló a mí y me dijo, quiero que este niño te quedes tú con él. Dijo, para mí es muy importante, pero con una condición,
que no le falte su... Ay, se está así. Pobrecita. Que no le falte su rosario el 24 de diciembre. Okay, pues se lo hemos hecho. No, pues le rezamos el novenario. Y es que para ella era una ceremonia tan importante que hacía. Cada año escogía una de las primas más o menos de mi edad. Este año tú vas a ser la madrina del niño. Y la obligación era llevar el bolo para el 24 nomás y comprarle su ropa para la acostada y para la levantada al niño. Entonces escogía diferentes. Yo creo que nos estaba poniendo a prueba a ver quién cumplía mejor, pero yo creo que me vio a mí que era muy rezandera desde chica, desde soltera. Ajá. Y por eso me lo dejó a mí. Ahora, de los hermanos de mi abuelita, pues nomás me acuerdo de mi tío Ramón realmente. ¿Quién más? No, pues era Gonzalo, el que viene siendo abuelo de Esteban. Era de los mayores. Mira, Gonzalo, y luego estaba, él trabajó en vidriera, y luego estaba mi tío Candelario. Él trabajaba en vidriera, pero teníamos como unos 6, 8 años. Ajá. Que la vidriera abrió una planta en el DF y se lo llevaron a trabajar allá él. Entonces él allá murió en el DF, bien triste, porque lo atropellaron y su familia no lo hallaban hasta que después de un tiempo lo encontraron en la morgue. Murió atropellado. Y luego mi tío José, él vivía también ahí por la misma calle de Mamánico. Él era un hombre muy fuerte. Trabajaba la herrería. Era un hombre muy fuerte. Todavía nos juntamos con una de sus hijas, de las más chicas. Las otras han muerto. ¿Y quién más después de los varones? Mi tío José. ¿Y se juntaban los primos, ma? Digo, como lo hacen ahorita en aquel entonces. Sí, ahí era una romería el 6 de diciembre, porque era el cumpleaños de Mamánico. Era fiesta ponían en la mesa el cerro de masa para hacer tamales. Y todas las huerquillas aprendíamos. Bueno, a las chiquillas nos ponían a lavar las hojas. A las más grandes ya las ponían a embarrar y otras a rellenar y otras a acomodar. Era el 6 de diciembre, el 24 de diciembre era sagrado para mi abuelita, y el día último. ¿Y dónde hacían la reunión? Allí en los 3 cuartitos. Pero ahí es donde vivía mi tío Ramón. Sí. Pues eran 2, 3, 4 cuartos nada más. ¿Lo construyó atrás o qué? O sea, ¿no? Hizo una casita atrás para una de sus hermanas. La mamá de Rosita, ¿no te acuerdas de Rosita? Rosita sí. Bueno, ella era hijada de mamá de bautizo. Y su mamá era Estefana. Y pues yo nunca le conocí esposo a mi tía. ¿Pero eran hermanas de quién? De mamá. Ella, mi tía Estefana, hermana de mamá. ¿También? ¿Y Rosita también? No, Rosita era hija de mi tía Estefana. Okay. Era prima mía. Ok, ya. De Rosita me acuerdo. Bueno, mi tía Estefana tuvo 2 hijas. Una era casi de la edad de mamá y la otra era Rosita. Rosita no se casó, la otra sí se casó, tuvo mucha familia, tuvo como 7 varones, mujeres, y al 8º le salió varón. Pero como Rosita y mi tía, pues no tenían obligación de mantener a nadie, le ayudaban mucho a la hermana, que tenía mucha familia. Entonces, como no tenían una casa en firme, mi tío Ramón les hizo una casita allá atrás para que ahí vivieran. Y ahí estuvieron mucho tiempo viviendo Rosita y mi tía Estefana. Después, cuando murió mi tía Estefana, mamá le ofreció a Rosita, ya vivía mamá aquí, en esta casa, y le ofreció a Rosita, era su ahijada, que si se quería venir a vivir aquí, pero no quiso, porque tenía muchas sobrinas. La mitad de esas sobrinas, ya grandes, casadas, se fueron a vivir a San Antonio. Allá están en San Antonio. Y pues la mitad se quedaron aquí. Oye, pero no vivían al lado. ¿Quién vivía al lado de casa? Mi tío Gonzalo. El que era el abuelo de Esteban. ¿Quién es Esteban? El que vive en casa de tu tía Nora. No sabía que estábamos emparentados. Sí, pues por eso se quedaron en la casa, hijo. Porque Delia y la mamá de este niño, hay 3 primas que se juntan mucho. Delia,
la mamá de este muchacho y otra prima más. ¿Quién es Esteban? Se juntan mucho. Ya, okay. Y supo que se iba a vender la casa y pues insistió mucho que se quedara él. Okay. Él es maestro, este muchacho, sí. Esteban. Entonces es nieto de mi tío Gonzalo. Okay. Él también tuvo un chorro de hijos. Okay. Un montón de hijos tuvo él. Y él vivía al otro lado de casa de mi abuelita. Okay. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que alguien vivía al lado. Y tenía entrada por... vivía Rosita al lado? Rosita vivía atrás. No, ¿sí? Rosita vivía atrás. Siempre vivió ahí atrás. Sí. Después se fue a vivir con la otra hermana, la que te digo que tenía mucha familia. Le hicieron otra casita ahí y se fue a vivir ahí. Pero mi tío Gonzalo tenía en la parte de atrás, se comunicaban las dos casas. Okay. Y para nosotros era una novedad porque tenía criadero de gallos de pelea. Toda la vida se dedicó a eso. No sé cómo aprendió. Era el que trabajaba en vidriera. Trabajó en ellos. Oye, mi tío Ramón, pues me acuerdo de su casa, me acuerdo del cuadro del torero, pues, ¿te acuerdas? Bueno, todos esos cuadros se los hizo Lupe, mi hermano. Ah, sí. Como sabía que Lupe, mi hermano, pintaba muy bien, tengo ganas de un cuadro de torero, porque mi tío era de corrida de toros igual que yo. Ya, me acuerdo de él ir con el al rancho y todo eso. Sí. El pavo que mató aquí con la cabeza. ¿Te acuerdas? Con el perro con el ¿cómo se llama? Un bulldog que tenían, ¿sí? Que le cortó la cabeza así, como si nada, vámonos. Sí, es que mi abuelita Nico, de recuerdo yo de su casa, eran de esas casas también con mucho patio, ajá, que le decían patio y tras patio. Ajá. Me acuerdo de la casa, mi tío Ramón, del pasillo al lado y el patio atrás. Pero tenía mucho fondo la casa, entonces de que estaba niño yo, no me acuerdo si tenía marranitos, pero entonces ahí vivió tu abuelita Nico, ahí sí, toda la vida. Toda su vida vivió ahí. Ella tenía gallinas, patitos. A veces cuando nacían patitos y que era invierno o que no era invierno, me acuerdo que los ponía mi tío en una caja de zapatos con un foco, como si fuera una incubadora para cuidarlos, pero pues tenían, y no sé si guajolotes también tendrían, pero gallinas sí tenían y patos también tenían. Pues poco a poco se les fue. ¿De qué falleció mi tío? Mi tío tuvo cáncer de próstata. Okay. Me acuerdo que falleció, me acuerdo de su funeral, me acuerdo que fue ahí por Madero. Sí. Empezó con problemas y le dieron, se lo detectaron, yo creo que tenía el antígeno prostático muy alto y le dieron una vacuna que se tenía que poner cada 6 meses a cada año. Pero era muy contreras. Porque Rosita, mi prima, lo quería presionar a que se la pusiera y dijo, me la voy a poner cuando yo quiera. Sí. Y dejó de ponérsela, hijo. Si no ha dejado de ponérsela, sí. Porque fue lo que le pusieron también al papá de Gerardo, esa vacuna. Cuando empezó con el antígeno prostático muy alto. Pero pues el señor fue más puntual o más dedicado con las medicinas. Pues debe hacerlo. Entonces lo superó y le dijeron, usted se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer de próstata. Pero mi tío no quiso, no se las quiso tomar y pues él era don, lo que él decía, eso hacía. Entonces pero pues fue muy protector con mamá, tenían una unión bien importante, ya que estaba él solito, se hablaban 2 veces al día, todos los días, y pues yo creo que iba unas 2 veces por semana a la casa. Por haberlo visto ahí cuando papá estaba enfermo y fue muy dedicado con mamá. Pues ahorita ya ni me acuerdo si murió antes que mamá o después que mamá. Ya no me acuerdo. Yo creo que murió después que mamá. Sí. Se me hace a mí que sí. ¿Quién era menor? ¿Él? Él era el menor. Mi tío. Sí, a lo mejor sí. Probablemente. Pero era, ¿cómo te decir? Muy protector. Cuando tenía, él era muy calculador. Hacía sus ahorritos ya cuando estaba pensionado, jubilado. ¿Dónde trabajó? En Pirles Tiza. Sí me acuerdo. Toda su vida trabajó mi tío Ramón en Pirles Tiza, iba y venía a pie. Le daban yo creo que media hora para comer. Llegaba, mi abuelita ya le tenía el mantel blanco almidonado
con la comida a temperatura para que ya llegara y la comía. Comía, iba al baño y se regresaba a trabajar para llegar. Media hora. Tenía su tiempo bien calculado. Y pero era muy francote y muy tremendo. Y ¿cómo decirte? Sí, pues te decía las cosas. Así como son. Sí. Yo me acuerdo de él muy franco, y como el acento muy marcado, no sé de dónde, pero como muy cantado. Sí, sí, con mucha energía. Sí, su voz muy fuerte. Sí, exacto. Pero siempre que venía, no podía venir sin traernos algo. Ese sol grande que tengo ahí, él me lo trajo. Muchas plantas, y pues en ese tiempo fumaba él. Y platicábamos y comíamos y ya se salía. Me voy a ir a tomar fumar un cigarrito al patio, al jardín. Y ya cuando se iba, me enseñaba todo lo que llevaba, que se había robado de podas, de plantas, para ir a sembrar a su casa. Pues ahí llevo contrabando, me decía. Usted llévese lo que quiera. Pero cuando venía conmigo, también me traía plantitas que se había robado de otra parte, porque tenía muy buena mano y todo le prendía. Entonces, pues era su hobby, su forma de... Entonces venía acá. Sí, claro. Sí venía. Y cuando íbamos al rancho, aquí llegaba y nos tenemos unas fotos donde estábamos, que veníamos del rancho con él. Él disfrutó mucho ese rancho. Oye, y bueno, están tus abuelos y tus tíos, y tu mamá. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Santiago, que no le gustaba. Me decía, no me gusta mi nombre. Santiago. Pero en la familia de mi abuela era costumbre que les pusieran como el santo del día que nacía. Ya, pues sí. Ella nació el día de Santiago Apóstol. 25 de julio. 25 de julio. 25 de julio. Santiago Apóstol, así le pusieron. Y decía, no me gusta mi nombre. Pero pues estaba más bonito. La más grande se llamaba María Pía. La otra se llamaba Estefana. La otra Nemesia. La otra Macedonia. Todas tenían. Y los tíos más o menos. Pues Ramón, Roberto, José, Candelario era el que estaba más feyullino en nombre. Era el que vivía en México. Y la foto que tienes ahí, tengo una foto blanco y negro, es de todos. Sí, ellos. Ahí está mi abuela. ¿Qué año será? Pues mi mamá se casó de 18 y ahí todavía no estaba casada, yo creo. Se ve muy chica. 40, mamá nació en el 20 y se casó en el 38. Imagínate. 35 años. Me sorprende, hijito, para los tiempos esos, que se tomaran ese tipo de fotografías. Ajá, sí. Porque les ha de haber salido muy caro. O sea, no, pero qué padre registro para nosotros, la verdad. Para la familia. Sí. Que papá, tengo una de papá también. Ajá. Pero en esa foto de papá está nada más su mamá, papá y Minga. Nomás están los tres. La otra hermana no está. Entonces ella creció, esa hermana, pues que creció como con complejo de... Ya, o sea, sí. Oye, Santiago, que es Rebolloso, ¿qué? Santiago Rebolloso. Morales. Y luego creo que ella más... nació, perdón, en San Luis. San Luis, me dijiste, sí, cierto. Y más arriba creo que era Palomo, el otro apellido del otro abuelo para arriba. Y bueno, te decía de Chuy, que tuvo, no sé si 4 o 5 hijos, y la mayor de alguna manera se encariñó más con Minga. Entonces le tenía más confianza. Yo cuando iba a visitarla y que veía que estaba ya muy limitada, me llevo tu ropa para lavártela, nunca quiso. Te mando a la señora que me ayude para que te haga limpieza, nunca quiso. Es que tenían mucho dinero. Cuando falleció, ella, antes de que falleciera, a esa sobrina, la mayor, Silvia, le dio la firma del banco. Y ella le dijo a Nora, o sea, la dejó de heredera universal. Claro. Y le dijo a Nora que estaba asombrada de la cantidad de dinero que tenía. No gastaban probablemente. No gastaban y trabajaban mucho toda su vida y cuidaron mucho el dinero. Entonces, y los veías tú, la forma como vivían. Te das cuenta que era su casita de madera, todavía está, su casita de madera y su cama pegada aquí,
y entre la cama y la pared de madera un calentador. Me daba a mí tanto pendiente. Le digo, Minga, es mucho peligro para ustedes. ¿Todavía existe la casita de madera? Pues se le dio a esta muchacha y creo que hizo una pescadería. Puso una pescadería, a ella le gusta el negocio. Okay. Tuvo, me acuerdo de esta casita. Tuvo en el barrio antiguo, tuvo un negocio también de comidas para la gente que trabajaba en el centro. Okay. Después lo cerró. Es que ella batalló mucho con el esposo. Okay. Como que se dejaban así en tiempos. Y entonces fue muy trabajadora. Y ya que se quedó ella de heredera de todo eso, las casitas de renta todavía estaban para atrás. No sé si todavía las conserve. Y en la parte del frente, pues, puso una pescadería. Y la otra hermana, que murió al lado, pues sus descendientes vienen siendo Chuy y sus hijos. Okay. Pero tenía ese hijo adoptivo. Entonces murió la hermana de papá, esa Nico, y el esposo, y se quedó el muchacho, que tenía cierto retraso. Entonces, esta Silvia, la que se quedó con la casa de Minga, sí, dice, alguna vez que la vi, me platicó que lo tenían encerrado, nomás con un colchón, pero los que como que se adueñaron del lugar y de la vida de este muchacho eran los renteros, los que vivían. Sí, gracias. Si Dios quiere, la semana que viene. Gracias. Dios la bendiga. Bye bye. Como que se posesionaron de la casa y del enfermo a fin de quedarse con la propiedad. Qué loco. Los descendientes más directos eran los nietos. Ajá. El hijo ya no estaba, el hijo que fue el hijo de ellos ya había muerto. Okay. Y la nuera también. Okay. La esposa de Chuy murió. Y pues ahí los dueños serían los nietos. Pues ella allí al lado tenía el negocio, tenía más probabilidades de conocer cómo estaba ahí la situación y de reclamar. ¿Quién sabe si ya moriría ese muchacho? Oye, tu abuela, tu mamá, perdón, creció en San Luis. ¿Se acordaba de San Luis, de su...? Yo creo que sí, pues muy poco, hijo. Tenía algunas fotos. ¿De dónde eran exactamente? Ella eran no era Venado era mi abuela. Sí, eran de... Ahí tengo pegado en el escritorio. El Saucito, creo que era del Saucito. El Saucito, ahí nació ella. Sí, porque cuando... Una vez que veníamos de Guadalajara, que quería llegar a ella a donde la habían bautizado. Y tu papá le hizo el gusto de llevarla. Y teníamos fotos. Ahí estaba muy bien mamá todavía. Donde está retratada ahí en la iglesia donde la bautizaron. Okay. Se me hace que de ella sí tengo documentos de su bautizo, de su fe de bautizo. Sí. O de mamá Nico. Del que no tengo es de papá. Se casó a los 18 tú. A los 18 años, en Chica. En Chica. ¿Y dónde empezaron a vivir? No te digo que ahí a media cuadra de mi abuelita Nico está Héroes del 47. Okay. Y esa calle creo que era Quinta Avenida. Okay. Y como a media cuadra estaba esa casa. Okay. Y tenía frente para las dos calles. Okay. Pero y ahí en un lado vivía la abuela con la tía. Okay. Y acá vivía mamá. Okay. Pero en el bautizo de Nora, mi abuelita se puso alegre y le soltó toda la sopa a papá, que su hija sufría mucho. Estaba súper delgadita mamá, súper delgada, porque la suegra le hacía la vida de cuadritos. Y mamá era tan buena y tan pacífica, incapaz de decirle nada a papá. Sufría calladamente. Pobrecita. Hasta en el bautizo de mi tía Nora. En el bautizo de Nora. Se enteró papá. Y papá luego puso remedio. Fue cuando les compró a su mamá y a su hermana lejos de mamá. Sí, ya, y ya de ahí, pues nos vinimos a vivir aquí. Digo, allá a Mártires. Ha de haber ganado bien mi abuelo para hacer esa casa. Yo creo que sí. Para la época, digamos. Pero era muy protector con mamá y muy espléndido, hijito. Muy espléndido.
Le llegaba porque le pagaban yo por semana. Y le llegaba a mamá y le decía, gástatelo, Chayita. La semana que entra te traigo más. Muy... Y mamá no te sabía coger un tornillo ni un desarmador porque papá era enemigo de eso. Pero el súper lo hacía mi abuelita y eso. Ah, sí. Sí, ella tenía vara alta para gastar. Pero que dijeras tú de reparaciones de casa y eso, sí, ella no sabía hacer nada de eso. Y cuando ya estaba enfermito, que ya no sabía que no podía hacer las cosas, se le salían las lágrimas, donde veía que Nora subía las cubetas con agua, porque él ya no lo podía hacer. Nora se trepaba al techo del segundo piso a revisar lo del tanque cuando el agua no bajaba. Y pues todo eso le costaba mucho a papá, pobrecito, porque haz de cuenta que, por decir, ganaba 100 pesos y dejaba 20 para él. Con esos 20 se iba a las ferrerías a comprar cosas para cuando se le ofreciera. Pero bueno, era su forma de entretenerse de papá. Y tenía todos sus frascos bien ordenados de tornillos. ¿Tu mamá estudió algo? ¿Hasta qué escolaridad tiene? Mi mamá se recibió de secretaria. ¿En serio? Inglés, español. Fue la única que estudió. Entonces sabía inglés poquito. Sí. Sí. Pero pregúntame si el abuelo la dejó trabajar. No. Que cómo iba a ir a trabajar donde había hombres. Que si quería, la dejaba trabajar en una fábrica de costura donde hubiera puras mujeres. A la antigua, pues sí. A la antigua. Pues sí. Y no, pues claro. Y luego la más chica. Claro que no trabajó mamá eso. Ella se quedaba a hacer, ayudarle a mi abuelita a hacerle los lonches a todos los hermanos. Dice, gracias a eso, decía mamá, gracias a eso sabía cocinar. Porque la abuela, cuando se casó mamá, recién casada, cruzó los brazos, pues a ver qué nos vas a hacer de comer. Y con leña, hijito. Gracias. La abuela de la mamá de papá. ¿Cómo se llamaba? Isabel. Ya, sí, Dice, gracias que sabía hacer todo. Pero papá quiso mucho a su mamá, mucho. Nos llevaba al panteón a que la fuéramos a visitar. Vamos a visitar a su abuelita Isabel. Y y nos ponía ya que le saludáramos, que nos despidiéramos ya cuando nos veníamos bien formal. Pero fue canija con mi abuelita, entonces. Sí. Pues así eran casi todas las suegras. Sí. Así eran, hijito, pero como que era su papel. Ya, ok. Y es el celo natural, hijito. Ya, ok. El varón del que has dependido toda la vida, se te va a casar y piensas que ya no te va a ayudar. Okay. Entonces, pues es el celo natural. Ya. Pero ahorita ya es diferente. Pero pues gracias a papá, que fue inteligente y le supo dar el lugar a mamá que merecía, porque papá, que nadie le tocara a mamá, ni nosotros, que contestáramos mal o algo. Para papá exigía mucho respeto a mamá, de todo mundo. Entonces, yo pienso que para la poca preparación que tuvo, creo que nomás llegó hasta segundo de primaria. Sí, pues porque... Quería preguntar, ¿a qué, además estudió hasta segundo? ¿Y a qué edad se vendría acá a Monterrey? No sé. Fíjate que eso sí, no sé. Pues yo creo que muy chiquito, hijo. Porque sí, a los 4 años tenía cuando mataron al papá en Fundidora. Pues, yo creo que inclusive no sé si las otras tías nacieron también aquí. O a lo mejor, no sé, a lo mejor nomás los papás eran de Venado, yo no sé. Y Minga nos hablaba de una tía que vivía acá para Villa de Santiago. Que a veces la venían a dejar a que se quedara con ella un tiempo. Era la abuela de Núñez Galaviz. Después con el tiempo nos enteramos que era la abuela. Pero no se hallaba ella con ella y se regresaba a su casa. Pero pues por eso se perdió el contacto con la familia de papá. Como que enviudó mucho, muy joven. Entonces, y si ella se fue a Estados Unidos con los niños y los otros hermanos del esposo se quedaron acá, se perdió el contacto con esa familia. Pues mi abuelo trabajó desde muy chico, me imagino. Ah, sí. Abuelo trabajó muy chiquillo. ¿Qué hizo? ¿Qué trabajó? ¿Parte fundidora antes? No sé.
no sé, lo único que sé que cuando se fueron allá a Estados Unidos, pues trabajaba yo en las pizcas, en la cosecha, porque decía que una vez andaba en un caballo, o andaba arrastrando un caballo y el caballo se le enredó la cuerda en un pie y que lo arrastró mucho sí, sé que quedó muy... Pero estaba chico, hijo, tendría algunos 6, 7 años. No estuvo mucho tiempo allá. No creo. Pero acá no sabes en qué trabajó de chico. No. En el fundidor empezaría que a los 18. Muy jovencito. Se empezaron muy jóvenes, pero pues era un hombre toda la vida en fundidor. Toda su vida. Lo que yo me recuerdo, sí, tuvo un accidente muy fuerte. Y pues, ¿qué te diré? Pues que te digo que era muy generoso con mamá. Entonces él no sabía bien leer y escribir. Cuando ya fue mayordomo, tenía un pizarrón donde tenía que poner instrucciones él para, yo creo, el siguiente turno. Y batallaba mucho para escribir. Entonces mamá lo enseñó a escribir. Y llegó a tener tan bonita letra mi papá. Por ahí debo tener cosas. Tenía un librito negro, no sé si está entre las cosas de Nora. Era su tesoro, donde ponía a qué horas nació su niño, lo que pesó. Muy detallista, allí tenía su librito negro, pero muy bonita letra que llegó a tener. Así lo me lo enseñó. Sí, pero le daba pena a él cuando en vez de poner horno, ponía chorno, CH. Y mamá, pues lo que sea, estaba muy bien preparada, mamá. Pero mamá, algo que la distinguió y que me decía, dice, es que yo desde niña, desde jovencita, yo decía, yo no quiero ser como mis hermanas que le dan tantos dolores de cabeza a mi mamá. Yo quiero ser diferente. Y para mí, ese ha sido el parteaguas siempre. Si mi mamá dijo que quería ser diferente, yo puedo ser diferente también. Porque eso a mí me marcó mucho. Y pues te digo, tuvo hermanas muy tremendas. Por ejemplo, pues una de ellas, pues mi tía es Estefana. Digo, tuvo 3, 4 hijos y nunca le conocimos a su esposo. La otra tía, pues ella tuvo muy buen matrimonio, pero era tremenda, muy rezongona y peleaba mucho con mi tío Ramón y una vez nos ofendió a Nora y a mí. La única vez que he visto enojada a mamá. Dijo, te voy a agradecer que con mis hijas no te metas. Le puso la raya. Y mira, jamás nos volvió a decir nada. ¿Tu mamá era de las más chicas, ¿no? Era la más chica. Y mi tío Ramón entonces fue... Él fue el varón más chico. Por eso se hallaban también. Sí. Se apoyaban mucho. Pues él cuidó a su mamá hasta que falleció. Y él se casó. Sí, supe. Estuvo casado. Estuvo casado. Y se divorció porque la mujer era de cascos ligeros. Y para aquellos tiempos. Sí. Y sabes que ella vivía al otro lado de la casita de la tía con que nos fuimos a quedar. Cuando nos hicieron la casa, al otro lado vivía, era pues de buenas familias la muchacha esta, y tenía una hermana más chiquita. Y mi tío Ramón iba a visitarla ahí a la novia. Y llegaba con una bolsita de dulces para la hermana de la novia. Y a mí me daba coraje porque a mí no me llevaba dulces. Y pues sí, pero él andaba quedando. Pues sí, claro. Andaba quedando. Y pues, los papás, cuando él se divorció, él fue y le regresó a su casa. Y los papás aceptaron la situación. Como que era de todo sabida. Para aquella época. Pues siempre ha habido esas cosas. Claro, sí. Y él ya no se casó, ya dijo que mientras viviera su mamá, él ya no se volvía a casar, se dedicó a cuidar a su mamá. Y pues fue muy buen hijo. Pero te digo, se administraba, se los llevaba a veces de vacaciones. A mamá, a mi tía Estefana, a esa otra tía que era bien, regañadientes, al esposo. Él les pagaba hotel, comidas, todo, y luego les daba dinero para gastar. A mamá una vez la llevó a México, otra vez la llevó a San Luis, una vez que fueron al DF, se quedaron en un hotel
pues de esos de abolengo, pero muy viejos, que está en el centro. Traían una canasta con puros quesos, que se les dejaron en la alfombra, decía mamá, la mancha de grasa de los quesos que escurrieron. Dice, andaban moviendo los sillones para tapar que no se moviera aquello. Pero era así de esos que les gustaba, era muy protector y apapachador y les gustaba andarles dando. Ahora los otros, casi todos, creo que nos bautizó mamá Nico, fue nuestra madrina de bautizo, y ella y con uno de los hijos. Fue nuestra madrina de bautizo. Y siempre fueron a misa, de chicos, ¿no? No fueron. Tu mamá y tu papá no los inculcaban. Yo fui. Yo fui la que empecé con el desorden. Con el orden. No, qué bien, está bien, sí. Yo fui, hijito, como a los 17, 18 años. Pero nadie más iba. Bueno, empezaron a ir. Pero vaya, sí rezaban el rosario. Ah, sí, pero no eran de misa. Ya. ¿Qué iglesia estaba cerca? Pues la de San Juan de los Lagos, que ahí yo hice pozo, casi puse la primera y la segunda y la última piedra. Ahí estaba a una cuadra de la carnicería San Juan. Ahí estaba la iglesia, entonces pues eran como unas 6. ¿Y era ahí donde ibas tú haciendo toda la labor? Sí, mira, es que yo empecé a trabajar como a los 16 años. ¿En qué trabajaste? Entré a Peñoles. Pero bueno, espérame, no te me adelantes. Pero bueno, a lo que voy, de ahí. Entonces, cuando ya trabajaba ahí, una amiga que todavía vive aquí enfrente de la iglesia me invitó a un retiro. El retiro se llamaba Jornadas de Vida Cristiana. ¿Has oído hablar de los cursillos? Sí. Bueno, era cursillos, pero para jóvenes. Entonces, a raíz de que fui yo a ese retiro, mi vida cambió. Qué bueno. Mi vida cambió para bien. Veía el mundo color de rosa, todo se me hacía bien bonito y quería hacer muchas cosas. Entonces fui a hablar con el padre de la iglesia. Le digo, oiga, padre, yo quiero trabajar en algo aquí, pero no sé qué. Porque pues no iba a misa y no conocía. Y me dijo, ¿por qué no entras al grupo de las jóvenes? Y pues me dieron preparación, entré al grupo de las jóvenes y fui presidenta varios años. Fui directora de catequesis varios años. Y de ahí me fui para arriba, cada vez más comprometida y cada vez más comprometida, y ahí me encontré a tu papá. Porque era la iglesia de él era capilla, dependía de donde yo iba, y hacían juntas interparroquiales. Nos juntábamos los presidentes de allá y las presidentas de acá, y en una de esas juntas lo conocí. O sea, gracias a eso nos conocimos, si no, pues quién sabe. Pues no. Pero te digo, y ya empecé yo a ir, pues yo... Mamá se enojaba porque no estaba en la casa, nomás me la pasaba en la iglesia, trabajaba. El sábado me dedicaba a lavar mi ropa, porque mamá ya no me lavaba ropa, lavaba mi ropa, y el tiempo que me quedaba yo vivía a la iglesia, a veces el sábado, a veces el domingo, a diferentes actividades. Estuve dando clases de guitarra en la iglesia, pues casi ni sé, pero pues ahí les enseñaba. O sea, no faltaba pretexto. ¿Dónde estudiaste el kinder? Me dijiste ahí en la escuela cero. Y la primaria también. Y ya terminé primaria y yo quería estudiar carrera. Pero mi papá decía que no, que porque me faltaba mucha vista. Como salí miope, no se habían dado cuenta que estaba miope. Un día que estábamos en la puerta de la casa despidiendo a alguien y dijeron, allá quedó, dice quién sabe qué. Y le digo, ¿a poco ustedes pueden leer ahí? Sí, ¿tampoco tú no lees? No, yo no leo. Ya veo, pa, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Estoy dormido. Entonces, a partir de eso me llevaron a ver al doctor y se dieron cuenta que estaba bien miope. Y le dijo el doctor, papá le preguntó al doctor, ¿van a necesitar lentes? Dijo, poco le falta para que necesite un perro. Me acuerdo tan bien que le dijo el doctor a papá, y pues no me compraron lentes. Fíjate, y después empecé a ligar, que iba yo al cine, había terrazas en ese tiempo. ¿Sí sabes lo que era una terraza? Sí. Eran cines en la noche que no tenían techo. Sí. Y en las películas americanas me dormía, porque no alcanzaba a leer los letreros. Pero pues
Sí, no lo alcanzas. No me daba cuenta. ¿Cuál es? ¿Tienes algún recuerdo, el recuerdo como más antiguo que tengas, o tu recuerdo más chiquilla que te acuerdas? Pues me acuerdo de eso, de los tomatazos, dice tu papá. ¿De qué? Fue el primer día que fui al kinder. Me llevó papá, porque mamá no hacía nada de eso. Okay. Papá fue a dejarme en la escuela, y primer día de kinder, y primera vez que existía el kinder, y una niña de 4 años, y no me quise quedar. y ya estoy llori y me vine. Y pues estábamos ahí bien cerquita. Y llegamos a casa de la tía. Y papá bien apenado, pues esta muchachita que no se quiso quedar y que no sé qué. Y yo me salí al patio. Y en el patio tenían una noria a mitad del patio. Y yo me fui hasta atrás, detrás de la noria. Y papá cogió un tomate y me lo aventó. Pero yo me esquivé detrás de la noria y no me pegó. Y pues ese es el recuerdo más grave que tengo. Y pues cuando nos bañaban las tías ahí que nos vivían, porque eran bien toscas, agarraban los estropajos así en la cara. Cuando mamá se iba a la maternidad, Nora estaba chiquita y todavía vivíamos allá en la terminal. Se oían los gritos de Nora hasta casa de mi abuelita, donde la estaba bañando la tía. ¿Sabes qué gritaba Nora? Me siento morir. Sí, me acuerdo. Me siento morir. Me siento morir, ¿no? Me siento morir, gritaba. No era Rocío esa, ¿no? Porque eran bien toscas, bien tremendas las tías. Eran súper pulcras, así. Pero eso de tallar a una criatura con un estropajo en la cara, pues qué tanta mugre puedes traer. ¿Te la pasaste bien de niña? O sea, digo, sí, una infancia feliz. Muy feliz. Mi mamá nos tenía muy controladas. No nos dejaba entrar a ninguna casa de vecino. Pero jugábamos mucho en la calle con los vecinitos, ahí en la puerta de la casa donde mamá nos estuviera viendo. Nunca nos permitió entrar a ninguna casa. Sin embargo, los vecinos de al lado eran muy malositos. No sé si ser envidia, nos robaban los juguetes, nos hacían travesuras. Una vez estábamos jugando en la barda de atrás, en el patio de este lado, aventaron un bote como de quick o de café lleno de tierra o de no sé qué tenía, y le abrieron la cabeza a Armando, mi hermano. Le cayó en la cabeza. Me volaban las muñecas y una vez la veía ella sentada en la cama de su casa, donde abrías la puerta y no, es mía, y es mía, y es mía. Pero pues bueno, aprendimos a vivir con esa clase de vecinos. ¿Fue ya en Mártires, mano? Sí, al lado. Y papá decía, todavía ya pues, estaba grande papá, y decía que el señor le pidió medianera y quedó de pagarle algo. Y nunca le pagó nada. O sea, compartir la misma pared. Sí. Pues hay gente así. Pues sí. Pero entonces, bueno, pues... ¿estudiaste ahí de chiquilla y te la pasaste bien jugando? Sí. ¿Con qué jugabas? Pues los juegos de antes, hijito, que jugaba. Sí, los bebeleches y que los talleres de la vida, las cebollitas. Talleres de la vida, explícame eso. Los talleres de la vida. ¿Cuáles es? ¿Cómo es? Bueno, hacíamos 2 filas. Como de 6 o 7 cada uno, y caminabas a encontrar. Vamos a ver los talleres de la vida. Y algo le pedías a una persona de las que estaban de aquel lado. Tenía que adivinarte algo y ya se agregaba a tu grupo. Eran juegos muy sanos, pero no había peligro y la mamá estaba ahí controlándonos. Y pues era lo que jugábamos, no había televisiones, no había nada. Entonces ¿no tuvieron tele hasta ya mucho después? Sí, fíjate que íbamos en la mañana y en la tarde a la escuela. Mañana y tarde. Y tuvimos muy buena escuela, porque lo único que compraban los papás eran los uniformes. Nos daban libros, cuadernos, lápices, todo lo necesario nos daban. A mí me enseñaron a coser en máquina, a hacer flores, a cocinar. Nos ponían a marchar como si fuéramos soldados. Había un maestro soldado que nos enseñaba ya. Teníamos separado la escuela de niños y la escuela de niñas. Teníamos patios separados. ¿Qué clases te daban o cuál te gustaba más?
¿Qué me acordaré? Pues dibujo me gustaba mucho, por ahí tengo dibujos todavía, tengo dibujos. Pues ¿qué dibujabas? El mapa de México, el mapa del mundo, lo coloreabas, pero todo nos daban ahí en la escuela y pues tuvimos muy buena educación, muy buenos maestros, pero a veces íbamos y veníamos. Tengo una anécdota de kinder, estaba chiquita, ya se la platiqué a Gerardo y a veces se ríe, ¿se acuerda? Fíjate, ese edificio lo destruyeron. Era muy bonito edificio, como Art Deco, el estilo, y tenía 2 niveles. ¿Cuál? El kinder de Fundidora. Ya, ok. Ese lo quitaron. Okay. Teníamos un invernadero cerrado donde los niños íbamos a trabajar, a regar plantas y todo. Teníamos cosecha, sembrábamos legumbres, todo eso nos enseñaban. Pero aparte en ese edificio, en el segundo piso, teníamos las banquitas, una mesita como con 6 sillitas para 6 niños. Y a la hora de baile nos bajaban una escalera en el sótano y la maestra del piano tocaba ahí. Nos ponían a bailar o a cantar, a qué sé yo. Pero teníamos que bajar la silla de arriba. Teníamos que bajar la silla de arriba para sentarnos en círculo todos abajo. Y pues ahí van los chiquillos todos arrastrando su silla. A la subida yo iba arrastrando mi sillita y un huerco me jalaba la silla para atrás. Y me jalaba la silla para atrás y se la solté. Le solté la silla, se cayó. Me dejaron castigar. Salieron todos los niños y yo no solía. Y la que iba por mí era Minga. Y pues ahí esperé y no salía, no, pues hasta que no le dijeron lo que había hecho, que me habían castigado por eso. Pero pues no me dejé. No me dejé. Y se ríe Gerardo. Pues me defendí de chiquilla, pero tenías que caminar mucho de la entrada de la escuela. Te ibas por un camino adoquinado hasta que no llegabas al kinder. Estaba muy adentro, pero muy buena. ¿Y ya a qué edad te ibas caminando sola ya más en primaria? Pues yo creo, me recuerdo muy bien una vez que granizó. Sí, me acuerdo. Granizó y pasábamos, haz de cuenta, como el bosque de Caperucita. Era la morera que le decíamos, porque eran puras moras. Y haz de cuenta que cruzábamos en diagonal de Avenida Madero a Avenida Colón, pero pues no había tráfico ni nada. Y yo me acuerdo que caían las bolotas de granizo y yo nomás le hacía así para protegerme. Iba sola, pero porque a veces teníamos ya diferentes horarios. Los más grandes salían más tarde y los más chicos salíamos más temprano, pero fueron maestras muy estrictas. Isabela se acuerda de una anécdota, le platiqué de 6º año, que nos estaban enseñando a hacer conserva en el salón. Y la maestra esa tenía muy mala fama. En una ocasión le desprendió el oído de aquí a un muchachito, de la oreja. Y estaba envasando yo la conserva y se me tiró tantita. Con esto de aquí, me dio en la cabeza. Me pegó bien fuerte en la cabeza. En otros tiempos. Yo creo que fue la única vez que me pegaron. Digo malamente, ¿verdad? Sí. Y luego al siguiente día que venía papá a dejarnos a la escuela y la maestra platicando con papá, no hombre, deshaciéndose en elogios, que la niña y que no sé qué, yo por acá adentro bien enojada y bien que me dio el trancazo, que con ganas de chismearle allá a papá, pero pues eran otros tiempos, que no era uno ni chismosa, sí, no, y pues como que respeta la autoridad hasta cierto punto, ¿no? Los papás no eran proteccionistas. Otra cosa que me acuerdo, mijito, que jamás de la vida mi mamá me ayudó a hacer la tarea. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, la tarea era para el niño, no involucrabas a los papás, y yo me noto ahora que cada vez se fue involucrando más los papás. Así fuimos nosotros, ¿también? Lo hacíamos nosotros y tú no te enterabas. Sí. Primero y segundo primero los acompañaba a supervisarles tareas, segundo ya menos y tercero ya los dejé solos. Y me acuerdo cuando tu maestra de prepa, algo que me decía, que yo creo que yo te exigía mucho. Y le digo, si viera que ni me entero lo que lleva de tarea. Ellos son responsables desde hace mucho tiempo, cada quien de hacer sus tareas. Entonces, pues fíjate, están saltando los recuerdos así de eso, que me acuerdo, pues son hechos muy
esa vez que me castigaron, pues sí, asustada porque me quedé yo, salieron todos y me quedé yo, y pues tenía 4 o 5 años, estaba muy chiquita. Yo creo que mira, lo vamos a parar ahorita y todavía falta, todavía falta. En la siguiente semana le seguimos. Pero ¿qué te acuerdas? ¿Qué hacían los domingos o qué hacían como de entretenimiento la gente en ese entonces? Íbamos a ver a mi abuelita y caminábamos a pie desde la casa. Y sabíamos que era punto de reunión, porque de un lado vivían unos primos, a las 2 casas, al lado izquierdo vivían más primos, como a las 2 cuadras, 3 vivían otros primos, y para atrás vivían otros primos. Entonces, de alguna manera, convivíamos ahí con mi abuelita, y jugamos a lo que te digo, a andar correteando, y yo le platicaba el otro de Rocío, que yo creo que en una de esas yo me morí, porque andábamos jugando y estaba un medidor y me pegué en la cabeza. Y empecé a sentir lo que ahora dicen, que sientes que te vas y que te vas y que te vas. Y regresé. Yo creo que mis papás, no me acuerdo si ni se dieron cuenta. Pero andábamos jugando, jugábamos mucho Encantados y todo. Tenía mi abuelito un porchecito y las calles eran muy seguras. Aparte, ya cuando empezamos a crecer, ahí a media cuadra que vivían esos tíos, ahí nos juntábamos ya los jóvenes, ahí aprendimos a bailar todos. Porque iba un tío que tenía tocadiscos. Y ahí practicábamos todos el baile. Pero había algo así como kermeses o el circo. Como atrás de la casa de mi abuelita había donde había lucha libre. Y se oían los gritos los domingos que íbamos. Y nos subíamos por la barda a estar viendo la lucha. Qué loco. ¿Pero nunca fueron? No, nunca fuimos, pues no éramos de esas diversiones. No éramos de esas diversiones. Y de hecho, esta Fina González, una prima que la vemos todavía, anduvo con un luchador de novio. Y mamá Nicolás correteaba a las sobrinas que ya tenía novio. Pues esta muchacha usaba lentes y ya se quería ir a su casa. El luchador le quitaba los lentes para que no se fuera. Son de las anécdotas que se acuerdan. Oye, mamá, pues no había gran cosa que hacer entonces. No. ¿No salían, no los sacaron de vacaciones alguna vez? Una vez fuimos a San Luis. Tengo fotos donde estoy con mi abuelita. Tengo recuerdos. ¿O también con tu papá? No, papá no fue, creo que nomás fue mamá. A veces, Minga y Juan nos llevaban por allá por 100, a Suazua. Él era de Suazua. Entonces, en el fortingo ese que tenía, ahí nos subía y nos llevaba a Suaza. Íbamos de viaje. A veces nos llevaba ahí como por la carretera Miguel Alemán, por donde viven tus tías. Sí. Había una fábrica de paletas, la Supercol. Era ir a comprar paletas, ir a comprar nieve. Tengo recuerdos de paseos así en la Quinta Calderón, en el Tío. Sí. Se llamaba Quinta Calderón. Entonces ahí tenían unos carritos empujados por chivas y te subías y te paseabas. Pero de paseos era de lo más que yo me acuerdo. Pero ¿iban con tu mamá o con tu papá? Pues yo creo con los dos. Casi siempre papá, no sé, ahora me pongo a pensar que papá como que era el que hacía todas las cosas, porque él era el que me llevó al doctor cuando el oculista y todas esas cosas. Mamá poco salía. Pero después se hizo bien salidora, ya que nos casamos y todo. A donde me inviten voy, dijo, estoy lista para donde quiera. Pues era muy protectora tu papá. Mamá sí. Papá con nosotros sí, con las mujeres lloró mucho. Fíjate en las fotos donde me va a entregar cuando me voy a casar. Va con los ojos rojos de llorar. Iba muy triste porque me iba a casar. Llegaba y estaba Pepe de novio ahí en la puerta, lo veía con un odio, es que se lo quería. No, pero nos echó un discurso muy bonito el día que me fueron a pedir. Muy bonito, que nos agradecía mucho el que hubiéramos hecho las cosas como debía ser, ordenados, que no sabíamos lo importante que era para los papás vivir esas experiencias, porque pues yo creo que siempre ha existido eso de que se van con los novios, ¿verdad? Claro. Y nosotros... Por lo que platicas los antecedentes, y muy ordenadas, entonces, y pues con tanta libertad, hijo, porque mamá siempre nos dejó viajar solas, con amigas. Sí, ya más adelante. Sí. Pero bueno.
Bueno, ahí le dejamos. Vale. Estuvo muy interesante. Capítulo primero. Luego le seguimos. Déjame hablarle a esta amiga porque me ha dicho que quería que nos fuera.